El poder de la cruz. La serie de mensajes que estamos estudiando, estamos en el mensaje número y es la cruz y la Santa Cena. Vamos a estar hablando un poco acerca de esto. Ojalá que todos puedan tener su atención, si no, pueden buscar una con su lapicito para tener este tiempo de estudio, este tiempo de profundizar en la palabra del Señor. Pero antes de eso, oremos y que el Espíritu Santo esté en este lugar. Señor, gracias. Gracias. Porque tu reino, Señor, tu reino es para los pobres de espíritu. Tu reino, Señor, para los necesitados. Nosotros somos hambrientos, somos necesitados de ti cada día, Señor. El reino para los que sufren. Y sabemos, Señor, que antes de venir a tus pies hemos sufrido, hemos llorado, no la hemos pasado bien, pero estamos aquí, Señor, gracias a tu gracia, porque tú nos alcanzaste primero. Y te damos gracias, Señor, por el reino. Queremos tener esta mañana la actitud de la mujer del perfume delante de ti. Las otras personas están aquí, y cuando esa persona derrama el perfume, dijeron: ¡qué desperdicio! Se pudieron haber hecho muchas otras cosas con el dinero de ese perfume. Pero, Señor, no queremos ser los que dijeron: ¡qué desperdicio! Queremos ser los que nos arrodillamos y quebramos el perfume. Lo damos todo, Señor, todo. No a medias, no solo un poquito, todo. Queremos dártelo todo de nuestra vida. Te queremos dar nuestra mejor adoración, nuestra mejor obediencia, nuestra mejor santidad. Te lo queremos dar, Señor, todo. Aunque otras personas ven nuestro estilo de vida y dicen: ¿qué desperdicio? Trabajando de universidad, negocios, empresa, ¿qué desperdicio? Pero sabemos, Señor, que dártelo todo no es un desperdicio. Dártelo todo, Señor, es ganancia. Háblanos esta mañana. No se puede comprender tu palabra si tu Espíritu no está en este lugar. Quebranta nuestros corazones, quebranta nuestras vidas, nuestras mentes. Hemos enseñado, hemos predicado 8 mensajes acerca de la cruz, el entendimiento de la cruz. ¿Por qué se necesitaba una cruz? ¿Por qué tenía que ser una cruz? Y la respuesta es solo una: pecado. Por el pecado. Y gracias a esa cruz ya no somos enemigos tuyos. Háblanos esta mañana. No hemos venido solo a escuchar a un orador. No hemos venido solo a levantar nuestra mano. Hemos venido, Señor, a tener un encuentro contigo. Y si hay alguien aquí que está desesperado, que está ansioso, que está nervioso, si hay alguien acá que tiene miedo, si hay alguien acá que está luchando con algo que a lo mejor está atormentando su mundo interior, pon, Señor, tú eres más grande, tú eres más fuerte que cualquier ansiedad, que cualquier estrés, que cualquier enfermedad, Señor, que cualquier preocupación. Que las preocupaciones puedan ser en la cruz esta mañana. Y que cada uno de la iglesia recoger ese yugo que es liviano y ligero. Amén, Señor. Como ustedes ya se dieron cuenta, no hay acá vino, no hay acá pan, no vamos a... Aunque el título de nuestro mensaje es La Cruz y la Santa Cena, pero el mensaje tiene otra dirección, o sea, en el sentido de que no vamos a compartir la cena. Yo quiero que ustedes puedan el cabo de la Santa Cena. Y para eso vamos a irnos al tiro. Antes de responder o de leer nuestro primer, responda usted allí. ¿Usted entiende, usted conoce el significado de la Santa Cena? La Santa Cena para ustedes es solo comer vino, con tomarse un
una copita de vino el día de la Santa Cena y comer un pedacito de pan. Ya de Cristo, la sangre. Sabe lo que eso significa, sabe cuál es el propósito, sabe que es un mandato, sabe que tiene que hacerlo hasta que el Señor venga, sabe que esto tiene un significado, tiene un impacto en su vida, lo sabe, lo entiende. ¿Qué es la Santa Cena? ¿Qué es la Santa Cena del Señor? Anterior a su muerte, la noche anterior a su muerte, cuando Él fue apresado, nuestro Señor Jesucristo, Él celebró la última cena junto con los discípulos. Y cuando Él celebraba la última cena con sus discípulos, instituyó lo que hoy conocemos como la Cena del Señor. La cena es la segunda ordenanza de la iglesia. La segunda ordenanza de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la primera? La Gran Comisión. La Gran Comisión que va de la mano con el bautismo. Vayan y bauticen y discipulen. Entonces todos hemos venido al Señor y hemos sido bautizados, ¿no es cierto?, por agua, que es una participación de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y la segunda institución o ordenanza de la iglesia es recordar lo que Él hizo en la cruz. Recordar. Entonces si usted entiende ahora la respuesta. Recordar la muerte, la resurrección de Jesús, sobre todo su gloria sobre la muerte. Entonces la Santa Cena es la segunda ordenanza de la iglesia. De celebrar cristiana. A lo largo de nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque es así como nosotros recordamos la cruz, es así como nosotros recordamos lo que el Señor hizo por nosotros. De hecho, las repetidas palabras de Jesús al decir hacer esto en memoria de mí, indican que no es opcional. Ya vamos a ir a los versículos, solo quiero dar esa definición de lo que es la Santa Cena. Cuando Él dice, hagan esto en memoria de mí, nos está diciendo, lleven la cruz en sus corazones, lleven la resurrección en sus corazones, recuerden lo que yo he hecho por ustedes. Cada creyente debe de mirar la Santa Cena de manera habitual en comunión con otros, porque nos sirve como un recordatorio perpetuo del cuerpo y de la sangre que Cristo entregó por nosotros. Pero quiero que ustedes entiendan que la institución de la Cena del Señor va más allá de solo recordar la muerte y la resurrección. Es también recordar y pensar en la encarnación de Jesús. Que la encarnación de Jesús tiene tanto que ver con nuestra vida cristiana, porque nosotros, si bien vivimos en este cuerpo de muerte, como lo dice Pablo, también nosotros hay algo de divinidad adentro de nosotros, y por eso vivimos, ¿no es cierto?, entre carne y espíritu. Por eso es importante vivir en el espíritu y no en la carne. Entonces, con la Santa Cena también recordamos la encarnación de Jesús y también recordamos su maravillosa manera de vivir. La forma como Él ve a las personas, la forma como Él trata a las personas, la forma como Él sana a las personas, la forma como Él restaura a las personas, la forma como Él establece el reino de los cielos, como dice, el reino es para esta persona, para esta persona, para esta persona. Recordar la Santa Cena es recordar todo esto, es recordar las promesas de que la esperanza llegó. Y la Santa Cena nos impulsa a mirar en el futuro con anticipación. ¿Por qué? Porque Jesús volverá por su iglesia. El domingo pasado hablábamos acerca de dónde estaba Jesús en este momento y la importancia que es el Espíritu Santo quien nos acompaña, ¿no es cierto?, mientras Cristo está sentado en la diestra del Padre, si bien está en nuestros corazones, pero lo mismo es esto de la Santa Cena. Por eso celebramos la Santa Cena, por eso celebramos esta remembranza. Y también la Biblia nos habla acerca de las
las bodas, la cena de las bodas del Cordero. Entonces Jesús tuvo la noche anterior que fue entregado, que fue crucificado, Él estuvo con los discípulos con una cena, pero cuando llegue esa cena de las bodas del Cordero, Él estará no solo con 12 personas, sino con millones y millones de creyentes que somos nosotros. Pero esta es la institución de la cena del Señor. Es una marca que llevamos en nosotros, que no se nos olvide lo que esta cruz ha hecho por nosotros, porque sin cruz no hay perdón, sin cruz no hay salvación, sin cruz no hay vida eterna, sin cruz no hay redención, sin cruz no hay Espíritu Santo, sin cruz no hay segundo. Sin cruz no hay nada sin la cruz. Y sí, claro, no es la cruz la que tiene poder, sino obviamente Cristo en la cruz, pero es nuestra marca, nuestro sello. Vayamos a los versículos. Espero que se haya podido entender allí en la primera pregunta, ¿qué es la Santa Cena del Señor? Que no hay un orden para celebrarlo, no hay un orden para recordarlo, sino que Jesús dice, hacer esto en memoria de mí las veces que sean necesarias. Vayamos a los versículos, desde el versículo 23 en adelante. El apóstol Pablo escribe y dice, porque yo recibí del Señor, primera de Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Las cosas que Pablo les está enseñando aquí a su audiencia son las cosas que Pablo también ha recibido de parte del Señor. Pablo no va a enseñar sobre algo que no tiene conocimiento. Y yo tampoco les voy a enseñar algo que yo no entiendo. Yo no los voy a tratar de llevar a un lugar donde yo no he ido antes. Yo no voy a llevarlos a un lugar donde yo no conozco. No voy a enseñar algo que no entiendo. No voy a enseñar algo que no comprendo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Lo que yo les estoy enseñando, yo también lo he recibido de parte del Señor. Y les estoy diciendo que la noche anterior Jesús tomó pan. Versículo 24, perdón. Versículo 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Quiero que ustedes entiendan que aquí hay dos cosas que Jesús está diciendo en el versículo 24. Lo primero es hacer una alusión o analogía entre su cuerpo y el pan. Su cuerpo y el pan. Eso es lo primero que le está diciendo. Y lo segundo que le está diciendo, nos está dando un mandato que dice hacer esto siempre para que me recuerden. Recuérdenme. Por si fuera poco, el hecho de que el Espíritu Santo que va a ser enviado después va a vivir adentro de ustedes y les va a revelar toda la verdad y les va a revelar la persona de Cristo. Por si eso fuera poco, les dejo la Santa Cena para que me recuerden. Pero enfoquémonos en la preciosa analogía que Jesús hace entre el pan y su cuerpo. Eso es precioso. Para mí es maravilloso. Me nutre de Biblia, de teología, de espíritu, de esperanza, de gracia, de entendimiento. Me nutre, me llena. Y eso quiero que también suceda con usted. ¿Por qué Jesús asemeja su cuerpo con el pan? ¿Por qué creen ustedes? La respuesta es por el proceso de sufrimiento en la cruz. Esa es la respuesta. Jesús asemeja su cuerpo con el pan por el proceso de sufrimiento en la cruz. Y eso es un ejemplo de que nosotros también enfrentaremos sufrimiento en nuestra vida por causa de Jesús. Ahora, yo quiero que comprendamos juntos cómo es que se hace el pan.
Vivimos en un país donde se come mucho pan. Pero antes de llegar y decir ya así se hace el pan, pensemos en el trigo. Pensemos en el trigo. Pensemos en el trigo. El trigo, del trigo se hace la harina. Y de la harina, ¿no es cierto?, se hace el pan. Cuando se cortan las gavillas del trigo, viene el proceso de viene el proceso de separación. Separar el trigo de la gavilla. ¿Cómo se hace eso? De donde yo vengo, en mi país, en mi trasfondo, en mi cultura, se hace lo mismo con el poroto, porque nosotros comemos mucho poroto allá en Centroamérica. Entonces el trigo se agarra, ¿no es cierto?, se pone en manojos, y la persona agarra un palo y empieza a pegarle a ese trigo, darle y darle y darle y darle y darle, hasta que de alguna manera la gavilla suelte el grano. En El Salvador se pone un poste acá, otro poste acá y una especie de hamaca. No es una hamaca, parece hamaca, pero no es una red. Se abre, se ponen allí todas las gavillas de poroto, se cierra y haces exactamente lo mismo. Con un palo le das y le das y le das hasta que se separe una cosa con la otra. Esa es como la forma más tradicional, con el palo. Allá se usa la palabra aporrear. Hay que aporrear el frijol, hay que aporrear el poroto. Entonces el trigo también se aporrea, se golpea. Es interesante, es duro el proceso. Está también la otra forma, que es la trilla yegua suelta, que es algo que también aquí se hace en Chile. En un corral grande, digamos como el tamaño de este galpón, las personas ponen todas las gavillas alrededor, ¿no es cierto?, y les meten unas 8 o 10 yeguas o caballos, y lo que hacen es que van 2 personas o una persona a caballo atrás de las yeguas y empieza a apurarlos, y las yeguas empiezan a correr o los caballos empiezan a correr alrededor del corral, pisoteando el trigo a manera de soltarlo. Eso se llama trilla a caballo suelto o a yegua suelta. Puede pasar una tarde, puede pasar todo un día la persona dándole y dándole y dándole. La idea es pisotear ese trigo hasta que la gavilla suelte el grano. Y Jesús está hablando, está diciendo, este es mi cuerpo, que vamos a hablar más adelante, cómo ese cuerpo fue pisoteado y apaleado también. Después de separar el trigo de la gavilla viene el proceso de limpieza. Se mueven todas las gavillas, se agarra con un tarro, con un balde de madera o con un canasto plano, se agarra el trigo y se deja caer o se vierte, y la idea es que el viento, ¿no es cierto?, pase de largo y separe la basura que ha quedado de la gavilla con el trigo. Eso se hace y se hace por muchas veces. Es como la forma tradicional, limpiando el trigo de la basura de las gavillas. Una vez que la persona tiene el trigo ya en grano, viene el proceso de la molienda. ¿Ya? ¿Para qué explicar esto si simplemente se muele el trigo? Bueno, en la antigüedad eran esos molinos con 2 piedras circulares, una piedra, otra piedra encima, ¿no es cierto? Hay un espacio donde se le ponía el trigo, y por eso existen esos molinos de agua, como los que están aquí en Rodeío, o los que están en Pañul. En Europa también se hacía, o con una vara y un caballo o una mula, y da vuelta y se tritura el trigo, y abajo va saliendo lo que es la harina y lo que es el salvado, que es la harina integral, por decir así, y la harina común. Entonces la molienda tiene que ver con triturar. Y una vez que se tiene la harina, se hace el pan, se amasa y es pasado por el fuego, se hornea a cierta temperatura para que pueda salir el pan. Pero Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga hemos sido curados. Pero aquí el punto es que dice que Él fue molido, así como el trigo
es apaleado, es aporreado, es zarandeado, así como con las yeguas sueltas pisotean el trigo, así como el trigo es molido para poder hacerse harina, así también ese cuerpo por el sufrimiento de la cruz fue triturado, fue molido y sufrió, y por eso él la noche anterior partió pan y dijo: coman, porque el pan es la mejor analogía, es el mejor ejemplo de lo que yo voy a vivir a partir de esta noche. Respondamos la segunda pregunta. Respondamos la segunda pregunta. Mencione las áreas de su vida que deben de ser trilladas y molidas como el trigo para ser formado más a la imagen de Cristo. ¿Cuáles son las áreas en tu vida que necesitan ser trituradas, que necesitan ser molidas? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las áreas de tu vida que necesitan ser molidas? ¿Para qué? Para que seas formado más a la imagen del Hijo de Dios, para que seas más ese obrero aprobado delante de la presencia de Dios. Yo sé cuáles son mis áreas, sé en las áreas en las que necesito ser molido, ¿no es cierto? Y trabajado y formado como el alfarero forma el barro, para que pueda ser más acepto delante de Dios. No es que Dios no me acepte, pero cuando hay áreas en nuestras vidas que no están bien, pero por supuesto que Dios no las acepta. Y esta es la belleza de la enseñanza que nos deja el pan con el cuerpo de Cristo, que por mis pecados ese cuerpo fue triturado, ese cuerpo sufrió, y lo dice Isaías 53:5, que por mis pecados, por mis rebeliones, molido fue. Amigos, les invito y les animo y les exhorto a pensar cuáles son las áreas en las que usted necesita ser triturado, figurativamente hablando, para parecerse más a nuestro Señor Jesucristo. Examínense y escriban. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El versículo 25 nos habla de la alusión de la sangre de Cristo con el vino, y también nos habla sobre el nuevo pacto que es la gracia por medio de su sangre. El primer pacto fue por medio de la ley que Dios le dio a Moisés. Ese fue el primer pacto. Ese fue la primera vez que Israel entró en pacto con Dios, cuando ellos iban camino al desierto, llegaron a los pies del monte Sinaí, y Moisés subió durante 40 días y 40 noches a la punta del cerro. La nube baja, nadie mira a Moisés, y allí Dios hace un pacto con Moisés, un pacto con su pueblo, y le da la ley. Y no es que el primer pacto no haya funcionado, no es que el plan de Dios fue abortado, no es que Dios falló, fue el hombre el que falló. Ese plan fue perfecto, como la Escritura dice, la ley fue perfecta, pero fue el hombre el que no falló, el que falló, fue él el que no cumplió. Pero el segundo pacto es el pacto de la gracia, es el pacto de la sangre, es el pacto de morir en la cruz. Y ya no es una ley, ya no es una letra, ahora es acceso directo. Y ese pacto es el que nos está hablando el versículo 25. Esta es la institución de la cena del Señor. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Lo que nos hace entrar en gracia delante del Señor, lo que nos ha lavado nuestras culpas, nuestros pecados, es esa preciosa sangre que ha sido derramada. Y bueno, es similar el vino en la antigüedad. Se agarraba las uvas, se metían en contenedores de madera grandes, muy grandes, y empezaba el proceso de ser pisoteado.
empezaba el proceso de ser pisoteado y la persona pisoteaba la uva, machacaba la uva, sacándole el vino o el jugo para después hacer vino. Y una vez que se repetía el proceso y se repetía, se agarraba el bagazo, la cáscara de la uva, y se metían en prensas, no hidráulicas, porque no habían todavía, pero eran prensas que se prensaban a mano, ¿ya? Y se prensaban después de haber sido pisoteado hasta sacar lo último del jugo de la uva para poder hacer el vino. Y es exactamente lo que ha sucedido o que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos las dos alusiones aquí del pan y tenemos la alusión del vino, ¿no es cierto?, que son los dos ejemplos de cómo nuestro Señor Jesucristo sufrió para poder darnos lo que nos dio. Versículo 25 estamos, ¿cierto? Respondamos nuestra tercera pregunta de aplicación. Este es un momento de examinarse también. Lea su hoja, dice, ¿hay algo en su mente? ¿Habrá algo en su mente? ¿Habrá algo en su corazón? ¿Habrá algo en su lengua? ¿Habrá algo en su matrimonio que debe de ser exprimido como la uva para poder lograr la sanidad en Cristo Jesús? ¿Hay algo adentro de usted? ¿Hay algo en su santidad? ¿Habrá algo en su relación con el Señor? ¿Habrá algo en su diario vivir? ¿Habrá algo en su casa? ¿Habrá algo cuando usted está solo en su pieza? ¿Habrá algo que cuando nadie lo ve que usted hace que a lo mejor necesita ser exprimido, necesita ser arrancado, necesita ser sacado? ¿Hay algo adentro de usted que necesita ser sanado? Escriban, amigos. Escriban las cosas en las que ustedes necesitan ser sanados, en las cosas que necesitan ser exprimidos como la uva. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comieren este pan y bebieren esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Quiero que por favor vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Y pasamos a nuestro tiempo de aplicar lo que estamos enseñando. Juan 16, 33. Juan 16, 33. Lo que el versículo 16 nos dice es que tenemos un llamado a recordar la cruz hasta que Cristo venga. Tenemos un llamado a recordar su encarnación. Tenemos un llamado a recordar los milagros. Tenemos un llamado a recordar la vida de fe que este hombre vivió. Tenemos un llamado también por medio de la lectura de la palabra de Dios a nutrirnos de los evangelios a manera de que la cruz se haga real en nosotros. Hacer esto en memoria de mí. No solo comerse el pancito, tomarse el vinito, no. Está diciendo el autor acá que tenemos un llamado a recordar en todo sentido de que yo camino derecho en el Señor porque amo al Señor. De que yo no soy el esposo y el padre que tengo que ser porque amo al Señor, porque amo la obra de la cruz en mi vida, y que cuido mis ojos, y que cuido mi testimonio, y que cuido mi corazón, y que cuido a mis hijos, y cuido a mi familia, porque amo al Señor. De que soy un soltero o soy una soltera que vive en victoria, que vive en santidad, que vive en la rectitud, porque amas al Señor. Eso es recordar la cruz, no solo tomar el vino y comer el pan. Tienes un llamado a recordar lo que Él ha hecho por ti. Tienes un llamado a recordarlo a través de leer, a través de orar, a través de buscar su rostro, a través de vivir cerca de Él, a través de vivir en la sana doctrina, en la verdad que te hace libre. Y la mentira que te esclaviza tienes que dejarla a un lado. Juan 16, 33 dice, acompáñenme allí con la lectura. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz, dice Jesús. Porque en el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. ¿Se ha preguntado usted por qué los justos sufren? ¿Se ha preguntado usted por qué yo sufro?
si yo amo al Señor, si yo me porto bien, si yo hago las cosas bien. Muchas veces el sufrimiento no tiene explicación, amigos. Conformémonos con que Jesús dijo que íbamos a enfrentar aflicción en esta vida, íbamos a ser triturados como el trigo, ibas a ser molido como el trigo, vas a ser aporreado como también se aporrea el trigo. ¿Pero por qué a mí? No lo sé, no tengo una respuesta, pero vamos a enfrentar sufrimiento. ¿Y cuál es el punto? El punto es que usted encuentre su paz en Dios, en Jesucristo, que ponga su esperanza en Él. A veces las circunstancias, las cosas en la vida van a pasar como esas yeguas o como esos caballos por encima de nuestras circunstancias, de nuestra vida, y vamos a quedar así. Pero ¿qué está pasando? Amigo, en la vida enfrentará sufrimiento. Ponga la mirada en el Señor. Santiago nos los dijo en su primer capítulo, bienaventurados, ¿no es cierto?, el que pasa por pruebas. Vas a ser triturado y golpeado como el trigo. Vas a ser machucado o machacado como se machaca la uva. Y el propósito de esto, de la Santa Cena, es que en tu diario vivir, en medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio de la crisis financiera, en medio de las crisis existenciales, en medio de las crisis emocionales, en medio de las crisis ministeriales, tú recuerdes la cruz, que recuerdes que Él ha vencido al mundo. Ese es el propósito de la Santa Cena. Ese es el propósito, que tú lo recuerdes cuando estás siendo triturado y golpeado. Pensemos en Job. ¿Job se merecía lo que él vivió? No, no se lo merecía. Y entonces, ¿por qué Dios le dijo a Satanás que sí, que tocara su vida? No lo sé. Bueno, sí lo sé, porque Dios está en autoridad y todo el asunto, pero hay otro misterio atrás de esa decisión de parte de Dios. ¿Será para que Job fuese probado? ¿Será que necesitaba crecer más en santidad? No se sabe. Así que no se sabe tampoco a veces por qué a veces sufrimos. Solo tenemos que confiar en el carácter de Dios. Y le dijeron a Pedro, ay, Pedrito, te han pedido, Satanás te ha pedido para ser zarandeado como trigo. Yo lo único que he hecho o voy a hacer, Pedrito, es orar por ti. Orar por ti, para que el Señor te fortalezca. Ese es el propósito de la Santa Cena. Enfrentarán persecución, enfrentarán dificultad, enfrentarán sufrimiento. Van a ser triturados como el trigo, van a ser molidos como el trigo, van a ser pisoteados como la uva. Pero ¿saben qué? Yo voy a pasar por este valle primero. Pongan su esperanza y su confianza en mí y todo va a estar bien. Pregunta número 4. En base a esta verdad, ¿qué tipo de cambios puedo hacer en mi vida? Explíquelo. En base a esta verdad que estamos estudiando, que estamos escuchando, ¿cuáles son los cambios que usted necesita hacer en su vida? ¿Qué cosas tienen que cambiar en sus emociones? ¿Qué cosas tienen que cambiar en su carácter? ¿Qué cosas tienen que cambiar en sus finanzas? ¿Qué cosas tienen que cambiar en usted para que usted pueda ser más formado, confortado, moldeado al Hijo de Dios? ¿Qué tipo de cambios puede hacer? ¿Necesita dejar de hablar con una persona? ¿Necesita de no tener conversaciones tóxicas internas? ¿Necesita arrepentirse? ¿Necesita ir a pedir perdón? ¿Necesita buscar más al Señor? ¿Qué cambios tiene que hacer usted? Vayamos por favor a Santiago. Justo adelante de Hebreos. Me encantó el libro de Santiago cuando lo estudiamos antes de esta serie de la cruz. Fue precioso. Santiago 1:2. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando
se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que los falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Para que seamos cabales y perfectos. Para eso fue la Santa Cena, para que seamos cabales, para que seamos más bíblicos, más bíblicas. Respondamos nuestra última pregunta de aplicación. En esta vida tendremos sufrimiento. La pregunta es, ¿quién es su paz en los momentos difíciles? ¿Quién es su paz? ¿Qué se convierte en su confort en los momentos difíciles? ¿Qué es lo que le ayuda a salir de eso, de esas dificultades? ¿Cuál es su fuente de esperanza en medio de los desafíos diarios? Yo siempre lo digo, es tu vecino, es tu vecina, es tu amiguito, es tu amiguita, es la cama, es la almohada, es el teléfono, es el rechazo, es la rebelión, son las heridas. ¿Quién es tu mejor aliado en la dificultad? ¿Quién es tu fuente de poder en el momento difícil? ¿A quién vas? ¿A quién buscas cuando estás luchado, cuando estás luchada? Recuerda, en esta vida enfrentaremos sufrimiento. Tengan paz y encuentren su paz en mí, porque yo he vencido al mundo. En esta vida serás molido como el trigo, serás machacado como la uva. Y si a lo mejor está siendo un día así, o esta semana ha sido una semana así, pues el Señor te dice, busca tu paz en mí. Pero esta es la institución de la Santa Cena, para que recordemos lo que el Señor ha hecho en los momentos difíciles, en los momentos de dolor, en los momentos donde hay crisis, ya sea crisis de lo que sea, especialmente si es una crisis de fe. Vayamos a la cruz, vayamos allí, que por eso se nos dio pan, por eso se nos dio vino, dos grandes simbolismos del sufrimiento. Y el Señor nos dice hoy en día, pongan su esperanza en mí, pongan su confianza en mí. Yo tengo la sanidad, yo tengo la libertad para ustedes. A lo mejor han sido años de ser molido como el trigo, no lo sé. Pero tengan la mente de Cristo, tengan la cosmovisión de Cristo. Charles Spurgeon dijo, un buen perfume no necesita ser anunciado. Usted lo percibe inmediatamente. Igualmente es la santidad. Esa es nuestra frase que está abajo en la hoja de explicación. Amigos, si usted no anda en la santidad, en la hermosura, en el aroma de la santidad del Señor, se va a notar, se va a notar. Se va a notar en todo lo que usted haga, en todo cómo camina, cómo responde, de la forma como hace las cosas, con excelencia que hace las cosas, se nota. Un buen perfume no hay que necesidad de andarlo tirando por todos lados. Eso se persuade, se siente, se olfatea. Y Spurgeon dice, así es la santidad. Así es la santidad. Si usted no anda en santidad, se va a notar. Lo va a notar su cónyuge, lo van a notar sus hijos, lo va a notar su casa, lo va a notar la iglesia, lo va a notar la escuela que está haciendo, la base misionera, lo va a notar el pueblo, se va a notar. Así que mi ánimo para terminar para usted es busque la santidad, busque al Señor, desarrolle una amistad, una relación con Él, desarrolle un estilo de vida de la lectura de la palabra de Dios. No es aburrido leer la Biblia, amigos, no lo es. Es precioso leer la palabra del Señor. Es bello, es rico. Apartarse y tener un tiempo en el que tú puedas leer y ser donde nadie te aparta,
del Espíritu Santo y de ti, donde nadie te distrae entre Dios y tu mente se va nutriendo, y tu fe se va nutriendo, y tu santidad y tu relación con Él, y es lindo lo que sucede. Pero busquen la santidad, permanezcan en la santidad, porque si ustedes no están allí, eso se va a notar. Hay batallas que no hay necesidad de pelear, orando, ayuna, solo tiene que estar en santidad, nada más, y usted va a ganar esa batalla, nada más. Vamos a orar para terminar. El versículo 26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Señor, gracias de la cena del Señor. Gracias porque nos has dejado un recordatorio que nos conecta directamente, Señor, hacia la esperanza de la vida, hacia la fuente de poder que eres tú. ¿Qué vamos a hacer, Señor, molidos como el trigo? Vamos a ser triturados, Señor. Vamos a ser machacados como la uva. Pero cuando eso suceda, queremos afirmar nuestro rostro, Señor, en ti, en ti. Queremos afirmar nuestra mirada, Señor, en ti, en el reino, que no somos de los que retrocedemos, y danos la gracia para no hacerlo. Ayúdanos, Señor, a avanzar diariamente, Señor, en nuestro relacionamiento personal contigo. Que no hay nada, Señor, de allá afuera, ni de la sociedad, ni de la gente, ni el bullicio, Señor, del diario vivir, que nos arranque de ti, Señor. Y si hay alguien aquí que necesita ser consolado, pues dale consuelo, Señor. Si hay alguien aquí que necesita ser animado, que reciba el ánimo. Si alguien necesita sanidad, que reciba la sanidad que viene de la cruz. Anímanos. Levanta, Señor, a tu iglesia. Levanta a tu iglesia. Levanta, Señor, a tus hijos. Levanta las familias de esta iglesia. Levanta los matrimonios de esta iglesia. Levántalos. Edifícalos. Edifícanos, Señor. Que tu Espíritu nos lleve a toda verdad, a toda plenitud, a todo entendimiento, Señor. Queremos irnos animados de acá, transformados, Señor. Gracias por la cruz. Gracias por el poder de la cruz y por el poder de la resurrección en nosotros. Amén, Señor, y amén. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.